Bueno, Ramona, buenas tardes, muchas gracias Buenas por tardes. recibirnos en tu casa. Mm. Y voy a empezar por leerte una frase que escribe Pascual Martínez Masilla, sobrino de Miguel, y dice que la figura de Ramona, su mujer, su verdadera compañera, dice que fuiste la persona que mejor lo pudo llenar, la persona que durante 46 años permaneció junto a él, acompañándole gran parte de su largo exilio y siendo la mejor cómplice, tanto en los tiempos de la guerrilla como un enlace imprescindible y vital en la travesía de Miguel. Ramona, ¿cómo conociste a Miguel? Yo conocí a Miguel en 67, está divorciado yo, y Miguel está separado de su mujer. Lo conocí un día, como ese, fuimos a una fiesta y lo conocí de esta manera. 15 días después que yo lo conocí, ha tenido un accidente de coche. Y fui al hospital a verlo, y así comenzó la vida. Y fui a verlo todo el día, porque estaba la primera semana en coma. Yo fui a verlo y hablándole, porque me decía el médico que tenía que hablarle. Y yo hablaba, ella creía que soy su mujer y no tenía nada que ver. Pero yo le hablaba y yo fui todo el día a verlo. Y así comencé a vivir con Miguel. Y 2 meses después habíamos decidido que vamos a vivir juntos. Yo tenía mi hijo pequeño que tenía 2 años. Él tenía su hija también. Fuimos a un pueblo más lejos de donde vivimos antes. Y habíamos empezado a vivir, trabajamos juntos. Siempre habíamos vivido juntos. Nunca nos separamos ni un día. Ni un día, ni un día. Y cuando se posee, se metía firme porque tenía problemas, fumaba mucho. Ese es el problema que tenía, que fumaba mucho, y más que te lo decía para ti, más que fumaba. Y un día me fui al médico porque yo tenía dolor de la garganta, y el médico me ha dicho, ¿usted fuma? No, nunca no he fumado. Y no me creía. Y me decía a la última hora que me enfadé por decirle que no, que yo no fumaba. Me dice, a su alrededor tiene una persona que fuma mucho. Y yo, sí, mi marido fuma mucho. ¿Cuándo empezó a contarte o cómo te enteraste de su vida en España? ¿Qué te contaba Miguel? Miguel me lo contaba muy a menudo, una cosa o la otra, contaba cosas. Además, vivimos cerca de su amiga Villena, que está a media hora de mi casa, y nos vemos toda la semana, a fin de semana. Como lo conducía él, voy a recogerlo a su casa y me lo traía a la mía. Pasamos el sábado y el domingo a casa y el sábado por la tarde lo llevamos otra vez a su casa. Y así empezamos hablando, porque habla entre las dos. Y no me habla a mí ni a su mujer. Hablaba entre las dos de cosas de la guerrilla, de Paolo, de Roberto, de todas las cosas, y yo escuchaba. Yo escuchaba y le preguntaba algo y a veces me decía, después te lo dice. ¿Y a ti qué te parecía cuando te contaba esa historia de su lucha antifranquista? ¿A ti qué te parecía? Siempre me ha dicho que fue guerrillero, pero al mismo tiempo que fue guerrillero, fui soldado. Y dice, para mí la guerrilla fue una mili. Yo fui, para mí, a la mili. Y yo necesitaba hacer la cosa que tenía que hacer. Y para él, no guerrillero, no lo entendí como guerrillero, lo entendí como mili. Yo soy a la mili, soy soldado y yo tenía que obedecer a los jefes y yo tenía que hacer la cosa en condición. Y Villena también lo pensaba como ese. Y cuando yo le preguntaba una cosa o la otra, me dice, cuando iremos de vacaciones te voy a llevar al sitio. Y de verdad que siempre cuando venimos de vacaciones, como venimos los cuatro siempre, 25 años, siempre que venimos de vacaciones, 2 o 3 días después que nos instalamos, allez, Ramona, tú nos llevas hasta el sitio. Y fuimos una vez a Forlé, otra vez a Lama, otra vez por la parte de Motril para arriba, otra vez al lago, fuimos al lago 2 veces. 2 veces, y me dice, ¿tú ves? Ahí. Me enseña la montaña y me dice, ahí se murió mi primo. Eh,
Ese es muy bien. Esa parte de la lucha antifranquista, ¿te contó alguna vez por qué no le quedó más remedio que lanzarse? Sí, porque fue niño de la noche. Fui un niño que ayudaba con la mula, con la cabra, llevaba papeles de cigarrillo, llevaba algo que no pesa mucho, porque el niño tenía 9 años y no tenía que pesar mucho. Y además, como va por la montaña, que no lo encontró la Guardia Civil, que lo encontraba con la cosa, y un día me la contó, porque se la metió a la cabeza. Un día tenía muchos papeles de cigarrillo y la Guardia Civil lo paró. ¿Y dónde vas tú? Voy a la casa de mi dueño, que estoy trabajando como cabrera, y voy a llevarle la cosa que me pedía. ¿Y qué te pedía? Diciendo que te pedí, mirando la mochila que tenía, dice, ¿tantos papeles te pedí el dueño? Sí, que me ha dicho que tiene que llevarle por los obreros y voy a llevarlo. Y dice, vente con nosotros. Y se lo llevaban a la casa del dueño. Y ha tenido mucha suerte. Dice, este día yo tenía una suerte muy grande que el dueño ha dicho que sí, que se la pedí él. Y después le ha dicho el dueño, nunca más se no me hace eso porque no te voy a cubrir siempre. Tú te enamoraste y te casaste con un guerrillero antifranquista, estuviste con él 46 años. ¿Qué sentía la mujer de un luchador antifranquista? ¿Compartías con él sus principios y sus valores? Yo tenía mucho respeto por Miguel, mucho cariño también. Y al mismo tiempo yo escuchaba, porque tenía mucha experiencia y siempre se lo dice ahora. Yo tenía mucho respeto y mucho cariño. Yo no voy a decir, yo lo adoraba, porque Miguel para mí es mi vida. Yo tenía muchos problemas de jóvenes, porque fui partida por mi padre. Y con Miguel yo tenía tranquilidad, seguridad, amor, cariño y respeto. Nunca Miguel no me chillaba, nunca Miguel, aparte que cuando decía no valía la pena decir cosas. Si decía no, ya está. Mais je l'engagnava, porque 2 o 3 días después yo lo pedí otra vez y otra vez y otra vez hasta que yo tengo la cosa que yo pedía. Mais de primero me decía no. Otro día me decía, yo miraba una cosa y me dice, cómpratelo. Je dis non, ¿por qué me lo voy a comprar? ¿Por qué lo miras? Si tú no lo compras, ¿por qué no lo miras? Je dis, mira Miguel, yo tengo el derecho a mirar una cosa. Si tú lo quieres, cómpratelo. No me pedía nada, nunca Miguel no me decía nada. Yo tenía siempre la razón. Fue un hombre honesto y que se Uf. mantuvo fiel a sus Sí, principios. sí. Miguel nunca no reñía la palabra, ni nunca no reñía la cosa que ha hecho, diciendo que si la ha hecho, que tiene que hacerlo, que mala suerte que la pasa como la pasa la cosa, que él cuando se fue a la guerrilla por la fuerza, porque los civiles están detrás de él, a la mejor por matarlo, como decía, se fue a la guerrilla, se encontró su tío arriba. El tío no quiere que se viene con él porque el tío hacía cosas demasiado peligrosas. Y Miguel tenía 17 años. Y se fue a la guerrilla convencida que va a ganar. Convencida que se va a durar a lo mejor un año, pero convencido que se va a ganar la cosa. Poco a poco tiene que endurecerse, como decía, pero nunca se arrepentía, nunca, al contrario. Cuando hablamos, a veces yo le pregunté cosas o la otra y me decía, mira, esta cosa tenemos que hacerlo, esta cosa se pasa la vida. Lo único arrepentía que tenía, que no es un arrepentí, una lástima que tenía, que se murió a su sitio, porque normalmente él que debe morir. Cuando fui a recoger el agua a la cueva de Piojo,
diciendo que me bajé por buscar la lanterna y al mismo tiempo que me bajé se murió mi primo. Eso es lo que te iba a preguntar ahora sobre ¿qué te contó sobre su experiencia en la guerrilla? Por ejemplo, las personas más cercanas a él, ¿a quién conoció y te ha contado? ¿A Villena, a Roberto? ¿Qué te contó de sus compañeros de la guerrilla? Villena, no vale la pena de hablar Villena. Villena es su mano de derecho, es su hermano, es su amigo. Villena, la que decía Villena, palabra de oro. La que decía Miguel, palabra de oro, porque siempre, mira, de jóvenes de 3 o 4 años hasta ahora, fui amigo. No habíamos pasado 25 años de vacaciones juntos, habíamos vivido acerca uno de la otro y nunca, ni una palabra mala, ni una. Miguel con Villena está su hermano, su mano derecha, no se podía hablar de Miguel mala porque Miguel se enfadaba. ¿Conociste a Pablo en Francia? Sí, Pablo ha tenido un poco de relación, pero no tenía el derecho. Porque cuando se fui a Francia en 1952, Miguel fui a Tarbes y de Tarbes lo separaba. Está 6, 2 para aquí, 2 para acá y 2 para acá. Miguel ha tenido suerte que está como siempre está con Villena él. Dice, nosotros nos vamos la 2 juntos, ¿eh? Y si no, no aceptamos. Y así fue, se fue la 2 a Alençon, al norte de Francia, y aquí vivía. Cuando Villena se casó, Miguel fue el padrino de la boda y nunca nos separaba. Nunca. Hay 2 sucesos fundamentales en la historia de Miguel en la lucha en la guerrilla, que son lo que ocurrió en la mina del Piojo, que por eso te he dicho antes que te lo iba a preguntar, como él dice que allí volvió a nacer, ¿vale? Lo que pasó en esa mina esa noche con esa emboscada de la Guardia Civil. Cuéntanos sobre eso y sobre todo la segunda parte también, cómo esos 6 últimos guerrilleros aislados en el año 52 logran huir a Francia. Primero que se fue esta tarde por ir a la agua, Miguel mandaba ya. Miguel está sargento y mandaba. Y ha dicho a su primo, tú te vienes conmigo a la agua. Y el primo ha dicho, por eso que Miguel se arrepentía mucho, ha dicho, ¿yo otra vez? Y Miguel ha dicho, tú no estás moviendo todo el día, la otra anda mucho, tú te vienes conmigo al agua. Y al mismo tiempo Duarte y Paco, y vamos por la agua. Y se fue. Y nunca no pasa para abajo, siempre pasa para arriba, bajando de arriba abajo. Y esta vez por ganar tiempo, dice, vamos a pasar por el más corto y vamos a pasar para acá. Y aquí fue. Se fue a la cueva y lo esperaba a los civiles. Se mató Jerónimo, se mató Duarte, Miguel arriba toda la cuesta, abajo, la conoces tú, hasta abajo con la escopeta, rebalándose. Y dentro de la noche se ha juntado con Villena, que está cerca de aquí, y se fue hasta a la de Fournet, a Jena, y se fue ahí. Y después, la que me ha preguntado cómo huyen, como Pablo y los... fue a Raposo, y yo fui con él con Miguel a Raposo, y yo sabía dónde está, a Charche. Fuimos a Raposo, y Miguel me ha contado cómo se fue de aquí. Dice, primero, estamos aquí casi 1 año, en Raposo, escondida. Bon, ha tenido un chivate parmi entre ellos que se llama Polopero y tenía que irse de aquí. Y de aquí se fue a Caen, de aquí fue de Arena, fue a Albacete, de Albacete otro sitio, buscando Roberto. Y no encontraba a Roberto por ningún sitio. Dice, vamos buscando la otra, a ver si encontramos por lo menos uno que nos dice dónde está. Buscando los sitios donde se ponía el papel de cita y no encontraban nada.
y Paolo, que está el jefe de la banda, diciendo, mira, ¿qué piensas tú? Vamos a ir a Francia. Y Miguel dice, ¿Francia? ¿Dónde está Francia? Paolo dice, del otro lado de la montaña. Vamos a ir. Miguel ha dicho, bueno, si tú dices que vamos, vamos. Y no lo ha dicho a nadie de la otra, no lo sabían nada. Vamos, y se fue, empezaba a Sierra de Cuasola, siguiendo, una vez para adelante, otra vez para atrás, otra vez ahí, otra vez allá, diciendo que cuando llegaba al Ebro, que tenía que pasar al Ebro, se reía nada más que contármelo. Dice, cuando llegamos al Ebro, decimos, ¿cómo vamos a pasar este río? Que nunca he visto un río tan grande. ¿Cómo lo vamos a pasar? Que yo no sabía nada. Y Fermi, Urbano, dice, mira, hay una barquilla pequeña, yo sabe nada, voy a pasar uno por uno y lo voy a pasar por el otro lado. Tú me esperas aquí y voy a pasar primero. Pasa Villena a la barca, Urbano y otro más. Y ale. Y dice, Miguel, nosotros estamos esperando y no venía. Ni hablar ni nada. Y de un golpe dice, escuchamos un ruido de paso al lado de nosotros y decimos, ¿qué pasa? Y se escondía y venía Fermi. ¿Y qué pasa? Que la barca se ha ido con el río y Villena saquea una rama colga y se ha metido del otro lado. Y está esperando del otro lado del río. Y nosotros, los cuatro aquí, ¿cómo vamos a pasar ahora? Y ha encontrado un tío un poco más para arriba por la noche, por la mañana ha visto un tío que salía de su casa con una barca grande. Y le ha metido la pistola ahí diciendo, ahora esto no nos pasa a nosotros. La que debía pagar al tío, le ha dicho, mira, si tú lo dices a la Guardia Civil, te va a preguntar dónde está el dinero, mejor que tú te calles, y ya está. Y así fue, se fue del otro lado. Y cuando llegaba al Pique d'Aneto, encontraba un pastor con su hijo que está haciendo la noche comiendo, le ha pedido cómo se puede ir a Francia, y el otro dice, mira, Francia está cerca aquí, tú subes al monte y ya está aquí a Francia. Y se fue los 6 arriba, y cuando llegaba arriba, como dice Miguel, tira una piedra abajo y no se escucha ni el ruido de la piedra. Dice, habíamos hecho la media vuelta y encontrado otra vez el pastor, y le habíamos dicho, mira, tú tienes que pasar nosotros, porque el camino no lo habíamos encontrado. Tú tienes que pasar nosotros del otro lado. Y fue toda la noche andando, y una vez que está arriba, se ha encontrado una casa pequeña con papeles franceses y dice, ya sí, estamos a Francia. Y una vez que está a Francia, se peleaba con un urbano que quiere irse deprisa, tenía todo el armamento en la mano. Y dice, si vamos ahí dentro del pueblo con la armamento, verás tú que nos va a pasar. Se ha escondido toda la arma y Miguel me decía, la mejor está aquí todavía, porque se la escondía muy bien escondida. Y dice, bueno, Urbano dice, voy a ir a una tabaquería porque yo quiero fumar. Y se fue solo. Y media hora después ha visto que venía la Guardia Civil francesa. ¿Dónde viene usted? Y se lo llevaba. Y dice, sígame. No, pasa adelante. Y Miguel ha dicho, no, delante no. Detrás, sí, mais delante no. Ha seguido los civiles hasta el comisario y se ha encontrado Urbano ahí. Él ha dicho, ¿qué haces tú aquí? Como tú, yo estoy esperándote. Muy bien. Toda esa lucha, Ramona, toda esa lucha y todo ese sacrificio y todo ese dolor, ¿qué movía a Miguel para todo eso? ¿Cuáles eran sus ideales? Porque son... Miguel tenía ganas de tranquilidad. Miguel tenía ganas de pasar la toalla. Pero siempre que venimos aquí, todos los años que venimos, encontramos una persona que lo pedía, go de una cosa de la otra. El primero fue José María Azuaga, que ha venido cuando yo viví detrás de la casa de Miguel.
Venían y empezaban a hablar de la guerrilla, quiere saber cosas. Y Miguel, siempre Miguel ha contestado, ¿eh? Miguel nunca ha dicho a una persona, no, 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 yo no quiero hablarte, no. Miguel siempre habla, a decir, cuando él tenía una pregunta, él contestaba. Si no lo sabía, dice, yo no lo sé. ¿Miguel de qué ideología era? ¿Alguna vez te habló de su ideología? ¿Qué le movía a él a esa lucha? Miguel, Contra la dictadura? ideología de una España libre, de una España tranquila, de una España que se podía vivir, de una España que tiene la libertad de la expresión, de una España que se podía hacer la fiesta si te da la gana fiesta, decir la palabra que tú quieres decir si tú quieres decirla sin prejuicio, libertad. La palabra de Miguel es libertad. Libertad en toda la palabra que se puede decir. Miguel, esa es su ideología. La libertad de expresión, la libertad de vivir, la libertad, si tiene que trabajar, vamos a trabajar, pero si tiene que hacer la fiesta, que lo hacemos, que ninguno no viene a molestarte. Cuando volvéis a España en el año 77 por primera vez, No, venimos en 78 la primera vez, porque 78, perdón. 77 habíamos pedido al consulado español a Francia en París, fuimos y habíamos preguntado por tener el pasaporte por venir para aquí. El consulado ha dicho a Miguel, voy a decir una cosa que ha pasado, que fuimos con un amigo, pero el amigo tenía la puerta a la mano, como ese, tenía la puerta abierta. Dice, porque si algo pasa, tiene el tiempo de salir aquí, porque aquí está España, afuera no. Miguel ha pedido por tener el pasaporte y el tío le ha contestado que sí, que se lo va a dar el pasaporte con condición que le da él su carta de refugiado política. Y Miguel ha dicho eso, ni hablar. La carta de refugiado política yo me la guardo y tú guardas tu pasaporte, que no voy a ir, no te voy a dar mi carta de refugiado, ni hablar de eso. El tío ha dicho, en ese caso no te pueden dar el pasaporte. Y Miguel ha dicho, no pasa nada, será otro año. Y en 78 fuimos otra vez a pedirlo, porque habíamos escuchado que tenía amnistía por refugiados políticos, que se escucha en Francia que el rey da la amnistía general por los refugiados políticos, que se puede ir la que quiere. Y Miguel ha dicho, ¿qué piensas tú? ¿Vamos otra vez a pedirlo? Y dije, si tú quieres, Miguel, vamos. Y fuimos otra vez al consulado. Y al consulado la da, esta vez la da así, el pasaporte. Me lo ha dicho, te damos el pasaporte con ninguna garantía. Ninguna. Y yo dije, no pasa nada, me voy. Fuimos el primer año aquí, fuimos a la casa de la abuela, la madre de Miguel, detrás de donde vive Miguel ahora. Y aquí fuimos. Y 2 días después que estamos aquí, se toca la puerta. Y la abuela, que tenía mucho miedo, dice a Miguel, escóndete, que voy a ver qué pasa. Abre la puerta y se encuentra 3 personas de la Izquierda Unida, que está delante de la puerta. Y mi abuela y mi suegra lo decía, ¿qué quiere usted? Habemos escuchado que tu hijo está aquí, quiere ayudarle, si quiere salir, que hacemos guardaespaldas. Y Miguel ha salido de detrás del muro y la mira, y dice, tú eres el hijo de ti, tú eres el hijo de ese, tú eres el hijo. Y el hombre se metía a mirarlo y dice, ¿cómo tú lo sabes? Dice, nada más que ver tu cara, yo sabía tu padre. Él ha dicho, no, gracias, pero yo no necesito a nadie. Si yo tengo que morir, será mi día y ya está. Y voy a la calle, voy a salir con mi mujer, y vamos a ir de fiesta, y a la playa, donde a comer, donde quiera, y no necesitamos nada. Muchas gracias por la forma, y nada. Eso fue la gente. Miguel, habíamos salido, el otro día por la mañana habíamos salido por la calle. ¿No crees tú que yo tenía...? Esa es la España que os encontráis, el pueblo de Almuñécar. El primer contacto que tenéis con Almuñécar, directamente, venís de Francia a Almuñécar. Sí. Habíamos tenido yo tenía mucho miedo, de verdad. Yo tenía mucho miedo porque yo creía que puede pasar algo a Miguel. Y yo dije, mira, Miguel,
es peligroso. Me dice, no, ¿qué va? No me va a pasar nada, que no me va a pasar nada. Y un día por la calle, la mano aquí, tú y Miguel Salado Cecilia. Miguel ha hecho la vuelta y dice, ¿y tú quién es? Soy tu primo. Dice, ¿mi primo tú? ¿Cómo se llama tu madre? Es tu abuela, es tu abuelo. ¿Y dónde vivía? Hasta que está seguro que de verdad está un primo. Y fuimos a la casa de la prima, y que de verdad que está la prima. Pero este día yo creo que yo me moría de miedo, ¿eh? Miguel, no vamos, Miguel, no vamos, Miguel, no vamos. Sí, vamos a ir, es mi prima. Miguel, no vamos, sí, vamos, que no pasa nada. Y yo tenía mucho miedo, de verdad que me pasé un año, la primera año de vacación del 68, yo tenía una buena presión de España porque el primer día que venía aquí, he dicho a Miguel, mira, aquí me voy a morir. Miguel se reía. Sí, ¿tú? Miguel se sintió feliz cuando volvió, ¿no? ¿Qué sintió Miguel? Miguel, sí, Miguel, normal. Imagínate, 30 años sin ver la familia, si pasa por su pueblo, ni si pasa por su país. Imagínate, habíamos pasado, yo le pasé muy mal porque me pasé un mes, como estoy ahora, en una silla, que yo no comprendí ni una palabra, que de familia en familia, de familia en familia, de familia en familia, y habíamos pasado un mes de vacaciones así. Mais Miguel sí, Miguel sí. Mais en même tiempo tenía un poco de rencor vis-à-vis de España, porque España no ha hecho para ellos nada. Y me decía muchas veces, yo no debo a España nada. Yo no debo a España nada. Porque para mí no me ha hecho a mí nada. Tampoco. Tampoco. Dice, mi patria ahora es Francia, porque Francia me cocina, Francia me da de comer, Francia me ayuda mucho, y de verdad que la ayuda mucho. En el tiempo Francia no la regala nada, ¿eh? No vamos a decir que la regala porque no la regala nada. Miguel ha trabajado mucho, la mina, todo la que los franceses no quieren hacer, lo ha hecho los españoles. Y los españoles, los portugueses y todo lo otro. Pero Ramona, Miguel ya muere en España y muere siendo fiel y siendo honesto con su idea y sus valores republicanos. Sí. Miguel está siempre, Miguel fue republicano, fue en contra de toda la monarquía. Miguel siempre decía que la monarquía no tiene que existir. Miguel fue, ¿cómo se puede decir? De una parte muy cabezón, porque a veces lo decimos, Miguel, tiene que ser un poco más tranquila. No, me dice no. Esta gente no tiene que hacer aquí. Esta gente vive de los españoles. Esta gente está nociva. Son ladrón. Te quita la comida a ti por engrasarse. Miguel me decía eso. Me decía la monarquía no tiene que existir. Igual que en Francia, la monarquía hay mucho tiempo que la hemos hecha. Ramona, ya para casi terminar, Miguel y por supuesto tú sois y habéis sido personas muy humildes. ¿Qué pensáis cuando gente o de vuestro pueblo o la Asociación de Memoria Histórica hace esos reconocimientos públicos a Miguel? Si Miguel vivía, Miguel será muy orgullosa. Yo lo soy por él. Miguel seguro que no pensaba que le va a pasar esta cosa. No. Miguel siempre decía, si yo pudiera escribir mi vida, qué cosa que yo contaría. Ahora el libro está hecho, no lo ha visto. Pero por lo menos si algo pasa que se dice que hay, que sabe que está hecho, Miguel será muy orgulloso, normal, muy orgulloso. Está muy orgulloso de la que ha hecho. Mais a la mejor yo soy más orgulloso de él. Y nosotros de vosotros. Muchas gracias. Ramona, muchas gracias.